Hola, muy buenas a todos, bienvenidos una vez más a Tecnotools, vuestro canal de fotografía, tecnología y vídeo. Hoy os traigo una lente para analizar que creo que es una muy buena opción si tienes una cámara APS-C, ya sea Fuji, Sony o Canon, porque para esas monturas lo tenemos, y estás interesado en el mundo, sobre todo, aunque para probarla no he hecho solo retratos, pero sobre todo el mundo del retrato. Hablo de esta marca, Viltrox, y de su 56 milímetros, ojo, f1.4, como digo, para APS-C. ¿Quieres ver qué tal va? Pues quédate ahí porque empezamos. Lo primero que os he dicho es que si estás buscando una lente para retrato, esta probablemente sea un referente en cuanto a esa modalidad en el mundo APS-C. Y es que este 56 milímetros comparte distancia focal con, por ejemplo, el 56 milímetros que tiene Sigma, también con la misma apertura de diafragma, 1.4, que es mi óptica de cabecera para hacer retrato. ¿Qué le pasa a ese 56 milímetros? Bueno, pues que es un equivalente más o menos, con el recorte de APS-C, al 85 milímetros clásico, característico, distancia focal mítica para hacer retrato. Ojo, siempre digo lo mismo, estos son 56 milímetros, no un 85, la distancia focal es la distancia focal, pero el recorte que nos da es equivalente, el recorte, al 85 milímetros, como digo, en formato completo. Bueno, ¿qué tenemos ante nosotros? ¿Qué tenemos? ¿Qué tengo entre las manos? Bueno, pues es un objetivo de un tamaño bastante comedido, voy a quitarle las tapitas para que lo veáis bien, de un tamaño bastante comedido, que está muy bien construido, está prácticamente construido todo, si no me equivoco, en metal, pesa unos 290 gramos, en la mano no se nota demasiado pesado, aunque es más alto, si lo comparamos, que ya haremos una comparación larga y tendida con el Sigma, puesto que comparten tantas similitudes, hay que compararlos, a ver qué tal se comportan el uno y el otro. Es un poco más alto que el Sigma, ya digo que eso lo dejaremos para otro vídeo, pero aún así en la cámara se siente muy bien, se ve muy bien. La cámara va muy equilibrada, por ejemplo en mi Sony A6300, que es donde lo he probado yo, el que yo tengo evidentemente es montura la montura de Sony, va muy equilibrado. Construcción metálica, tenemos un anillo para el enfoque, anillo que no es analógico, para que nos entendamos, es decir, no tiene fin. Y luego, otra cosa muy interesante, es un anillo que tenemos para la apertura de diafragma, que va desde los 16 de f16 a f1.4. Como os he dicho, la apertura máxima de diafragma es 1.4, es decir, es un objetivo muy luminoso. Aparte de el 1.4 y el 16, tenemos un clic. De hecho, por cierto, el movimiento entre las aperturas de diafragma es totalmente limpio, totalmente suave. No ir a pasos, no ir a clic, sino ir suave, está muy bien para otro punto concreto, que a lo mejor a mí, ya sabéis que me interesa menos, pero os lo tengo que aclarar, porque verdaderamente el que la apertura se mueva de manera continua es muy interesante para grabar vídeo, para poder corregir aperturas de diafragma. De hecho, yo lo he hecho en un trabajo que he hecho hace poco con este objetivo, sin que se note brutalmente ese cambio, porque hagas un clac y cambia radicalmente la luminosidad. Sí que tiene un pequeño clic al final, y es que llegamos del 1.4, como decía, a ver que lo veo yo, aquí, al una A roja que tenemos ahí. Esa A roja lo que implica es que desde el momento en el que está el anillo de aperturas en ese punto, la apertura la manejamos desde nuestra cámara. A mí esto me parece muy interesante. Hay varios objetivos. Bueno, en el mundo Fuji, por ejemplo, esto es muy habitual. En el mundo Sony no tanto, pero hay varios objetivos que trabajan así. Y a mí me parece muy interesante porque si quieres manejar el diafragma, pues en un momento lo puedes hacer manualmente. Es muy cómodo esta manera de funcionar. Y si no, estás más acostumbrado a manejarlo con directamente los diales de tu cámara, pues lo pones en automático, que no es automático, es sencillamente que le estás dando la prioridad, el objetivo le está cediendo el manejo a la cámara, y lo manejas desde la cámara. Bueno, más cosas físicas. Ya he dicho que pesa 290 kilos, unos 7,5 centímetros de alto. El diámetro de filtros es de 52 milímetros, un diámetro muy pequeñito. Esto está bien, porque seguramente tengas filtros de diámetro mayor, con lo cual con un anillo reductor los puedes usar en este. Y además, la bayoneta, que evidentemente es metálica y es un objetivo, no lo había dicho hasta ahora, pero es un objetivo AF,
que ya hablaremos de la F, aquí tenemos las conexiones, pero sobre todo en la bayoneta lo más interesante que encontramos es eso que tenéis ahí. Eso que tenéis ahí es un micro USB que directamente está incluido en la bayoneta. Esto lo hace con cierta asiduidad Viltrox, aunque yo nunca había tenido un Viltrox en la mano y no lo había visto, me ha parecido muy curioso, para poder directamente meter actualizaciones de firmware por el objetivo. Sabéis que otras marcas pues tenéis que comprar una base para actualizar el firmware, donde colocas el objetivo y a partir de ahí lo conectas por USB al PC o al Mac o a lo que sea. Este caso no, directamente con un cable micro USB lo conectas al PC, el PC lo reconoce, te dice el firmware que tiene, te bajas de la página del fabricante el firmware más actual y lo puedes actualizar. Me parece muy interesante, muy cómodo. Yo lo he actualizado de hecho y bueno, pues creo que más comodidad no puede dar en ese aspecto el fabricante. Datos técnicos a tener en cuenta que no suelo meterme yo mucho, pero los voy a decir rápidamente. El diafragma tiene 9 palas, así que bueno, es un número de palas muy estándar, la verdad. Hace un bokeh bastante bonito. Tenemos una distancia mínima de enfoque de 60 centímetros, no nos vale para acercarnos a algo y hacer, para que nos entendamos, un poquito de macro, te quedas muy lejos, pero bueno, es normal en estas distancias focales, es normal que no tengas una posibilidad de acercarte mucho al objetivo, al objeto que quieras fotografiar, así sin ningún artificio, así que por ahí vamos en lo estándar. Y luego su fabricación, que esto a mí me da un poco igual, pero os lo digo, ya que he buscado el dato, os lo cuento. Está formado por 10 elementos en 9 grupos, ya sabéis, eso es la construcción interna del objetivo. Por cierto, el objetivo no está sellado, un dato importante. Pero lo más interesante de esto es ver cómo se comporta y para eso lo mejor es que nos vayamos al PC y allí, sobre ejemplos prácticos, veamos qué tal va. Ya estamos en el escritorio de mi PC y aquí os tengo preparadas unas cuantas fotos realizadas con este 56 mm de Viltrox para que le echemos un vistazo y podamos ver pues cosillas, ¿no? Lo primero, bueno, pues me voy a acercar a una de las fotos para las que yo creo que está dedicada esta lente, ¿no? Como os decía, el retrato. Como veis, a poco que apartemos un poco al sujeto de la parte, que alejemos un poco al sujeto de nuestro fondo, tenemos un f1.4, tenemos un 56 mm, pues vamos a conseguir un bokeh espectacular, como podemos ver aquí, y podemos aislar por completo a nuestro sujeto de ese fondo, haciéndolo una lente, repito, ideal para retrato. Esto es una foto con luz natural. Y bueno, disparada a f1.4. Como veis, la nitidez no es nada mala. Si vemos la información del archivo, para que lo tengáis aquí, pues estamos viendo que está hecho con el 56 mm a 1 partido por 400 a f1.4, como veis, ¿vale? Entonces, a f1.4 la nitidez no es nada mala, pero como bien ocurre con todas estas lentes que son muy luminosas, no siempre es buena idea disparar a f1.4, aunque tengamos la opción, salvo que, pues bueno, yo en este caso estaba probando, bueno, quiera maximizar el efecto bokeh tan exagerado que puedo generar con una lente como esta, pero claro, la distancia focal es perdón, la distancia focal, el plano de enfoque es tan pequeño que aquí utilicé el enfoque al ojo y este fue el ojo en el que enfocó el objetivo. Como veis, está perfectamente enfocado, de hecho se me ve a mí ahí, me veo yo ahí mismo, y este otro ojo está totalmente desenfocado. De aquí a aquí, ese pequeño ángulo hace que esté desenfocado. Si vemos la foto así, a ser para redes sociales, bueno, pero la foto, esta parte está desenfocada. En vez de haber cogido este ojo, que era el que tenía que haber cogido, esto ha cogido este. Y esto no es problema del objetivo, esto es problema de que a veces, ya lo digo como un pensamiento en voz alta, queremos abrir demasiado el diafragma y no tiene por qué ser así, porque nos podemos encontrar con estas desagradables sorpresas, ¿vale? No es la única foto en la que me ha pasado. Yo no suelo disparar con mis 56 mm de Sigma, que es el habitual que uso a f1.4, cierro un poquito más precisamente para evitar esto. Pero bueno, a lo que vamos. Pues todo muy correcto, una nitidez muy correcta. Si nos fijamos en la parte que está enfocada, vámonos a donde está enfocado, y como veis, pues la textura y todo a f1.4 aguanta bastante bien. A mí me parece que trabaja bastante bien.
En cuanto a otro tipo de fotografía, pues bueno, aquí tenemos un paisaje disparado con el objetivo. Como vemos, pues volvemos a lo mismo, la nitidez es muy buena, unos motivos que están muy lejanos, pues se comporta muy bien, aguanta muy bien, versátil, una lente, ya he hecho algún vídeo en el canal en el que, bueno, con una lente de 56 mm se puede hacer muchas cosas, y aquí tenemos la prueba, ¿no? Esto estará hecho a f1.8 efectivamente, y ahora lo veremos en la prueba, pero el F8, perdón, no 1.8, el F8 pues es donde maximiza sus características esta lente, y no tiene prácticamente, como veis en los extremos, además que aquí tenemos cielo azul, ¿no? No tiene algo de viñeteo hay, pero muy poco, y maximiza su nitidez hasta límites insospechados. A F8 se comporta muy bien, bastante digno, muy digno, ¿vale? Bueno, otro ejemplo a F1.4 para ver cómo separa el objeto principal del fondo, y bueno, pues ya lo estáis viendo, ¿no? Sencillamente foto de prueba para que viéramos el bokeh, que como digo, suave, es agradable. Aquí otra foto de la misma modelo, de mi modelo. Aquí sí que, como veis, el foco a f1.4, bueno, pues ya estáis viendo, esto ocurre para que lo tenga claro todo el mundo, el que no lo tenga claro aún, ¿no? He enfocado al ojo, ha captado la cámara y el objetivo perfectamente el ojo. La nitidez no es la mejor, pero no está mal, a f1.4, pero claro, tengo este ojo enfocado, este ya no. Este ojo enfocado, la punta de la nariz ya no está enfocada, el pendiente ya no está enfocado, el plano de enfoque es tan pequeño que hay nada. A mí no me gusta una foto tan exageradamente desenfocada como esta, pero bueno, son fotos de prueba, no son fotos de vamos a ver qué buena foto saco, ¿no? Como decíamos, si cerramos a F8, pues aquí tenemos otra foto a F8, y evidentemente aquí sí que podemos ver que a F8 no hay apenas viñeteo ninguno, y la calidad óptica pues es envidiable, va muy bien, nada que objetar, y comparando con otras lentes pues podríamos ver que su comportamiento es realmente más que aceptable, es muy bueno, ¿vale? F8 es su punto dulce, sin duda alguna. Otra foto de la playa de La Concha, que he tenido la suerte de estar por ahí estos días, y bueno, con un día que no parecía del norte, y aquí estáis viendo, ¿no? F8 también, pues nada, todo muy bien enfocado, poco viñeteo, etcétera. Aquí tenemos unas pequeñas pruebas que vamos a ver muy rápido a la librería de mi casa para ver cómo se comportan en diferentes aperturas. Esto es a f1.4, y como veis, bueno, pues el comportamiento, como ya hemos visto, bastante bueno. Si nos vamos aquí a uno de los márgenes con el símbolo de la Nintendo Switch, aquí haciéndole publicidad a la Nintendo, pues se ve bastante bien. A 2.8, que es la apertura de diafragma a la que yo suelo disparar cuando hago retrato, más o menos se comporta igual. No conseguimos mejorar mucho la nitidez, aunque algo se nota. Si basamos a 4.5, nos vamos a la misma zona, veis que ya sí que vemos esto bastante más nítido. En F8 estamos en lo más nítido posible, se nota mucho, hay un salto grande, yo he notado un salto grande en nitidez, y en F11 y en F16 pues aguanta bastante bien, o sea, pierde un poco en las aperturas más grandes, y sin embargo en F16, que es esto, y F11 aguanta bastante bien, F8, F4.5, F2.8 y F1.4. Aquí está todo un poco más lavado. No es una caída de nitidez brutal, F1.4 es muy utilizable, pero sin duda pues se nota. Y lo que me ha parecido más interesante es que no he visto tanta pérdida de nitidez cuando subimos al cierre máximo, que es F16. Bien, si nos vamos ahora al vídeo para ver sencillamente un poco cómo funciona el autofocus, pues aquí estamos viendo, ¿no? A 1.4 le puede costar un poquito, ¿vale? Ahí os he hecho esta toma rápida con la capturadora para que vierais cómo se comportaba, y bueno, no va mal del todo, no va mal, pero sí es verdad que el autofocus
a mí a veces me ha jugado malas pasadas, sobre todo en las aperturas muy abiertas, en el 1.4, pues a veces se vuelve un poco loco, ¿vale? Le dices, oye, enfoca, y dices, ¿enfoco a dónde? ¿A dónde enfoco? ¿Vale? Aquí estaba intentando enfocar aquí, ahora aquí al interruptor de la pared, y como veis, ahora sí ha conseguido enfocar. No es el mejor objetivo enfocando del mundo, pero tampoco es el peor. Es aceptable. Personalmente, vamos, y siendo lo más objetivo posible, creo que el Sigma enfoca mejor a esas distancias. Por ejemplo, aquí con un motivo muy claro como es el trípode, pues ha enfocado enseguida rápido, pero ya digo, no es su fuerte, de hecho es su punto más débil. Si yo tengo que hablar de un punto débil, muy probablemente sería el autoenfoque, que aun habiendo metido el último firmware que apareció por ahí, que no lo tenía metido, bueno, de hecho el fabricante, cuando yo metí el firmware estuve mirando, el fabricante no hablaba de que mejorara el autofocus, sino que mejoraba el autofocus para la Sony, optimizaba el autofocus para la Sony A7S3, que no le vi mucho sentido, pero eso es lo que ponía el fabricante. Pero a nivel de foco en vídeo y en fotografía, ahí es donde más le cuesta. Y este es el Viltrox 56mm f1.4 para APS-C, un objetivo que si tienes un presupuesto ajustado o no quieres gastarte demasiado dinero, creo que da muy buena relación calidad-precio, algo que aquí en el canal siempre, personalmente yo, valoro mucho, porque no siempre hay que irse al producto más top para conseguir resultados bastante óptimos. Además, os dejo enlace de compra en la descripción. Ojo, no Amazon, os dejo enlace de compra en la descripción con un descuento. Si os metéis por el link que os dejo en la descripción, vais a tener un 10% de descuento en la compra del objetivo, y creo que esto pues es bastante interesante, así que echarle un vistazo, porque seguramente os salga mucho más a cuenta que si lo compráis o bien sin ese enlace o bien por Amazon. Poco más. Si os ha gustado el vídeo, ya sabéis, dadle a like, suscribiros al canal si no lo estáis todavía, y nos vemos muy pronto, como siempre, aquí en otro vídeo en Tecnotulus, en vuestro canal de fotografía, tecnología y vídeo. ¡Hasta la próxima!